Oblígate a ser disciplinado cada día, no porque te sientas motivado, sino porque lo necesitas, porque nadie va a aparecer a empujarte, a organizar tu vida, a construir por ti la versión que sueñas ser. La diferencia entre una vida mediocre y una extraordinaria no está en el talento, está en lo que haces cuando no tienes ganas. ¿Quieres resultados reales? Empieza por la disciplina. ¿Quieres paz mental? Entrena el autocontrol. ¿Quieres libertad total? Asume la responsabilidad diaria. Este no es un video de inspiración fugaz, es un sistema diseñado para que te mantengas firme incluso en los días en los que quieras rendirte. Antes de avanzar, sella tu compromiso públicamente. Escribe en los comentarios: hoy me obligo a mi disciplina diaria, soy estoico y cumplo. Escríbela para declararte en marcha. Léela para recordarte tu camino y compártela para inspirar a quien empiece después de ti. Número 1. Comprométete con lo mínimo no negociable. Si quieres cambiar tu vida para siempre, comienza con una sola promesa. Comprométete con lo mínimo no negociable. Parece simple, pero es una de las estrategias más poderosas que existen para construir disciplina diaria. Muchos fracasan porque intentan transformar todo de golpe, se llenan de entusiasmo, hacen promesas monumentales y al poco tiempo abandonan. ¿Por qué? Porque sus compromisos son tan grandes que el cerebro activa resistencia. Tu mente sabe cuándo le estás pidiendo demasiado y su primera reacción es protegerte del desgaste. Esa protección se traduce en postergación, evasión y eventualmente rendición. Pensar en grande está bien, es necesario para imaginar lo que deseas, pero implementar en grande desde el inicio puede ser un error fatal. Los estoicos lo sabían. El control sobre uno mismo no se conquista de golpe, sino paso a paso. Si quieres volverte disciplinado, no empieces con 1 hora de ejercicio. Empieza con un solo movimiento, no con 20 páginas de lectura, sino con un párrafo, porque cuando el compromiso es pequeño, la mente no se resiste, lo acepta y al completarlo, te recompensa. Sí, biológicamente libera dopamina, y esa dosis de satisfacción se convierte en el anzuelo que atrapa al hábito. Cada acción que completas refuerza en tu sistema nervioso la idea de que hacerlo es placentero. Que avanzar no es peligroso, que disciplinarte no es tortura, sino progreso. Aquí entra en juego una idea poderosa. Define un umbral tan bajo que sería más vergonzoso no hacerlo que hacerlo. Ese umbral es tu ritual sagrado, innegociable. Porque si cada día tienes que decidir si lo haces o no, perderás muchas veces, pero si lo estableces como un acto fijo, como lavarte los dientes, entonces tu cerebro deja de debatir. Lo hace y punto. Esa es la esencia del autodominio. No es luchar cada día, es diseñar tu entorno mental para que la disciplina se vuelva el camino predeterminado. Haz la prueba, 2 minutos al día, eso es todo. 2 minutos de lo que quieras instalar como hábito. Y lo que esos 2 minutos provocan es sorprendente. Rompen la inercia, derriban la muralla invisible que separa la intención de la acción, porque el 80% del esfuerzo está en comenzar. Después de eso, las leyes de la física mental hacen su trabajo. Un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento, y muchas veces esos 2 minutos se convierten en 5, en 10, en 30, pero no es lo importante. Lo esencial es que ya estás dentro, ya activaste tu sistema, y esa constancia microscópica tiene un impacto mucho mayor del que parece. Si lo haces cada día, sin excepción, estás moldeando algo mucho más profundo que un simple hábito. Estás esculpiendo tu identidad, porque cada vez que repites ese acto mínimo, estás votando por la persona que quieres ser. Soy disciplinado, soy constante, cumplo lo que me prometo. Esa repetición crea huellas neuronales. Redibuja tu autopercepción.
Y con el tiempo, eso que parecía diminuto se convierte en tu nueva forma de estar en el mundo. Brian Jeffrey Fogg, el creador del método Pequeños Hábitos, lo demostró científicamente. Lo pequeño vence a lo motivacional, porque lo pequeño no requiere ánimo ni fuerza de voluntad extrema, solo requiere decisión. Y si un día incluso esos 2 minutos parecen mucho, hazlo por 30 segundos, 10 segundos. Una acción simbólica. No es rendirte, es hackear tu biología para vencer la resistencia. Porque la clave no es la cantidad, es la continuidad. Y si necesitas una razón matemática para creer en esto, recuerda la ley del 1%. Si mejoras un 1% cada día, en un año serás 37 veces mejor. No es magia, es acumulación estratégica, es crecimiento compuesto, igual que una cuenta bancaria con intereses. Cada acción mínima que repites es una inversión, y esa inversión se multiplica. Los grandes logros no llegan por una explosión repentina de motivación, llegan por la acumulación silenciosa de pequeños pasos, una tras otra, repetición, consistencia, convicción. Por eso, el primer paso es sagrado. Es la chispa que enciende todo el sistema, y ahora que sabes cómo hacer que el compromiso sea tan pequeño que no puedas fallar, toca blindarlo. Porque el mayor enemigo de este proceso no es el cansancio, ni el entorno, ni el tiempo. Es tu voz interna que pone excusas. Y en la próxima lección vamos a desenmascarar esa voz y a convertirte en tu propio guardián disciplinado. Número 2. Elimina las excusas sistemáticamente. Tu mente es una fábrica de excusas, y no cualquier fábrica una altamente sofisticada, con procesos tan refinados que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás cayendo en la trampa. Esas excusas no suenan como excusas, suenan como razones legítimas, como protección, como autocuidado. Pero en realidad son estrategias camufladas que tu cerebro ha perfeccionado para mantenerte en tu zona de confort. Porque el cambio implica esfuerzo, y el esfuerzo implica gasto de energía. Y para tu sistema nervioso, ese gasto puede parecer una amenaza. Por eso, cada vez que decides hacer algo incómodo pero valioso, aparece una voz interna que susurra: no hoy, estás cansado, mañana será mejor, un descanso no te hará daño. Ese es el mecanismo de racionalización, un sistema de defensa interno que justifica la inacción. Lo peligroso es que lo hace con argumentos perfectamente lógicos. Y ahí está la trampa, porque no estás diciendo no quiero hacerlo. Estás diciendo hoy no es el mejor momento por X razón, y esa razón parece sólida, parece real, pero no lo es. Es una construcción psicológica para evitar el esfuerzo, y lo hace tan bien que terminas creyéndola. El autoengaño entra en acción, y cuando crees sinceramente en tus excusas, dejas de luchar contra ellas. Porque, ¿quién lucha contra algo que parece razonable? Las excusas tienen capas. Primero son lógicas, no tengo tiempo. Luego son emocionales, no tengo ganas. Y después se vuelven existenciales. ¿Para qué si al final todo da igual? Esa progresión es letal, porque a medida que profundizas en la racionalización, más convincente se vuelve, pero también más destructiva. Por eso, tienes que romper este sistema desde su raíz. No basta con tener fuerza de voluntad, necesitas anticipación. Tus patrones de abandono no son aleatorios, son predecibles. Lunes por la mañana, después del trabajo, días lluviosos, momentos de estrés. Ahí es donde la mayoría se rinde. Pero si sabes de antemano cuándo y cómo aparece tu tentación de renunciar, puedes prepararte, no para resistir, sino para prevenir. Los estoicos lo llamaban premeditatio malorum, la premeditación del mal. Visualizar lo que puede salir mal y diseñar una respuesta antes de que ocurra. Aquí entra la técnica de las preguntas espejo. Cuando detectes una excusa, pregúntate: ¿esta razón me acerca o me aleja de quien quiero ser?
Después, ¿aceptaría esta excusa de alguien a quien estoy entrenando para el éxito? Y finalmente, ¿esta excusa también va a existir mañana? Si la respuesta es sí, entonces nunca comenzaré. Porque las excusas que hoy parecen excepcionales, mañana se vuelven rutina. Y así, lo que pudo ser una transformación se vuelve un estancamiento perpetuo. Eliminar las excusas implica eliminar también la puerta trasera, la opción de escape, la posibilidad de fallar con justificación. La autodisciplina no es ser perfecto, es simplemente decidir que no hay opción de fallar. Te conviertes en alguien que cumple sí o sí, porque dejar de hacer lo que dijiste que harías ya no es una opción. Para fortalecer esta mentalidad, hazlo tangible. Escribe tus excusas más frecuentes. Crea un registro de defensas. Verlas escritas las desactiva, les quita poder. Y si quieres ir más profundo, utiliza la técnica de los 5 porqués. Pregúntate 5 veces por qué cada vez que te descubras justificando tu inacción. Llegarás a la raíz verdadera. Y muchas veces descubrirás que tus excusas son solo máscaras de miedo. Miedo a fracasar, miedo al juicio, miedo al esfuerzo sin recompensa inmediata. Y para contrarrestar ese mecanismo, entrena tu mente con el ejercicio de la excusa inversa. Por cada justificación que surja, crea su contraargumento más poderoso. Estoy cansado se convierte en justamente porque estoy cansado, necesito construir resiliencia. Hoy no tengo tiempo se convierte en si hago esto, aunque sea 5 minutos, estaré ganando control sobre mi vida. Este entrenamiento refuerza tu musculatura mental. Te permite ver con claridad a través de tus propios engaños. La verdad es que las personas disciplinadas no tienen menos excusas, solo tienen sistemas más sólidos para desmontarlas. No luchan cada día contra su pereza, la desactivan antes de que hable. Y ese será tu siguiente paso, porque una vez que has desmantelado tus excusas, lo verdaderamente poderoso es construir un entorno que haga la disciplina inevitable. En la próxima lección vamos a diseñar ese entorno para que tu disciplina no dependa de tu ánimo, sino de tu arquitectura. Número 3. Construye entornos que impongan disciplina. Tu entorno siempre ganará a tu fuerza de voluntad. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero si cada vez que te propones actuar debes luchar contra distracciones, tentaciones o caos, vas a perder. No porque seas débil, sino porque estás en desventaja. La disciplina no se trata de estar constantemente en guerra contigo mismo. La disciplina sostenible se construye cuando dejas de depender de tu ánimo y empiezas a diseñar ambientes que obligan el comportamiento correcto. Esa es la clave estoica moderna. Dejar de resistir al entorno y empezar a dominarlo. Tu entorno físico, emocional y digital influye en tus decisiones más de lo que crees. El 90% de las acciones diarias no son producto de una reflexión consciente, sino de señales ambientales automáticas. La arquitectura de elección consiste en reorganizar tu entorno para que la acción correcta no sea una opción, sino la opción más fácil. Si cada vez que quieres estudiar tienes que buscar un cuaderno, un lápiz, limpiar la mesa y alejar el celular, te estás saboteando. Pero si tu espacio está listo, tus herramientas visibles y las distracciones lejos, entonces no decides actuar, simplemente actúas. Esa es la fuerza de un entorno inteligente. Convierte la intención en automatismo. Aquí entra el poder de la automatización disciplinaria. Muchos creen que disciplina es resistir, pero en realidad la forma más alta de disciplina es la que no necesita resistencia. Si configuras tu vida para que ciertas cosas ocurran sin que tengas que pensarlas, una alarma diaria, una lista de tareas fija, una botella de agua que te sigue a todos lados, entonces tu energía mental se libera
para los verdaderos desafíos. Automatizar no es rigidez, es estrategia. Te estás ahorrando la carga de decidir cada vez y con eso estás cuidando tu energía de voluntad, que como muestra la ciencia, es limitada. A esto lo acompañamos con el principio de fricción positiva y negativa. ¿Quieres dejar de comer mal? Aumenta la fricción. No compres lo que no quieres comer, no lo tengas en casa. ¿Quieres entrenar? Reduce la fricción. Ten la ropa lista la noche anterior, colócala donde la veas al despertar. La fricción bien aplicada es el sistema más poderoso para guiar tus hábitos. No se trata de obligarte con fuerza, sino de rediseñar el camino de menor resistencia hacia lo que tú mismo dijiste que querías. Otro punto clave es la carga cognitiva. Cada decisión que tomas consume energía mental. Y si cada mañana tienes que decidir qué vas a comer, qué vas a vestir, qué harás primero, estás drenando tu batería antes de empezar. Simplifica, estandariza, ropa fija, rutinas fijas, menús simples. Esto no te hace rígido, te hace libre, porque la fatiga de decisión es uno de los enemigos invisibles de la autodisciplina. Y los estoicos ya lo sabían, cuanto menos dependas del caos externo, más control tienes sobre tu interior. Convierte tu entorno en un aliado. Usa notas visibles con tus principios estoicos. Configura temporizadores que estructuren tus bloques de trabajo. Bloquea tus redes sociales durante tus horas de enfoque. Deja libros estratégicamente ubicados para recordarte quién quieres ser. Tu entorno puede funcionar para ti incluso cuando tú estás cansado. Eso es maestría. Diseñar una vida donde fallar es más difícil que cumplir. Elimina opciones innecesarias. Si cada vez que vas a entrenar tienes que decidir entre 10 actividades posibles, perderás tiempo y energía. Limita tus decisiones. Menos elecciones, más acción. Parálisis por análisis se cura con estructura. Y esa estructura empieza por algo tan simple como mover el celular lejos de tu cama o poner tu escritorio de estudio donde antes tenías la TV. Recuerda, cada decisión que evitas hacer conscientemente es una victoria silenciosa a favor de tu enfoque. Y la suma de esas victorias se traduce en resultados visibles, porque cuando el entorno está alineado con tus metas, no necesitas disciplina sobrehumana. Necesitas simplemente seguir el camino que tú mismo diseñaste. Y ahora que tu entorno trabaja contigo y no contra ti, llega el siguiente desafío: el miedo. Ese obstáculo invisible que detiene más sueños que cualquier otra cosa. Pero lo que viene a continuación no es cómo huir del miedo, sino cómo transformarlo en tu mayor fuente de poder. Porque los estoicos no eliminaban el miedo, lo canalizaban. Número 4. Convierte el miedo en combustible. El miedo no es tu enemigo, es energía mal encauzada. Es la materia prima que, si sabes cómo procesarla, puede convertirse en combustible para tus días más disciplinados. La clave no está en eliminar el miedo, sino en transformarlo. Y eso comienza con entender que, a nivel fisiológico, el miedo y la excitación son casi idénticos. Tu cuerpo no sabe la diferencia. Ambos estados activan el sistema nervioso simpático, aceleran tu corazón, dilatan tus pupilas y liberan adrenalina. La única distinción real está en la interpretación que haces de esas sensaciones, y esa interpretación es entrenable. Aquí es donde entra el reencuadre neurológico. Cuando estés a punto de hacer algo que te asusta, una conversación difícil, un nuevo reto, un paso hacia la mejora, y sientas ese cosquilleo en el estómago, nómbralo de nuevo. No digas, esto es miedo, di, esto es preparación. Estás afinando tu sistema para responder. Este pequeño cambio de lenguaje no es solo motivación de bolsillo, está respaldado por la ciencia.
Al modificar tu narrativa interna, modificas también el patrón neuronal que asocia estímulo con reacción. Y si lo haces de forma repetida, creas un nuevo patrón automático, uno que transforma tensión en movilización. La disciplina, como todo músculo, crece bajo presión, pero no bajo cualquier presión. Necesita la tensión justa, suficiente para mantenerte alerta, no tanta como para congelarte. Esa zona precisa, el borde entre la incomodidad y la acción, es donde ocurre el verdadero crecimiento. A eso lo llamamos tensión productiva. Es incómoda, sí, pero también es la cuna de tu transformación. Los estoicos vivían en ese borde. Caminaban hacia el miedo con la frente en alto, no para demostrar poder, sino para entrenar carácter. Y ese entrenamiento no es abstracto, es concreto, sistemático. Se llama confrontación progresiva. Consiste en exponerte deliberadamente a aquello que temes, pero en dosis controladas. Hablar con un extraño, grabar un video, enviar esa propuesta. Lo que hoy parece aterrador, con exposición repetida, se vuelve incómodo. Y luego se vuelve rutina. Así es como se desactiva el poder paralizante del miedo. No con valentía repentina, sino con microactos de audacia sostenida. Cada vez que actúas a pesar del miedo, expandes tu zona de confort. Y esa zona funciona como un músculo. No crece en el centro, donde todo es familiar. Crece en los bordes, ahí donde duele un poco, donde no estás seguro del resultado, donde el miedo te visita, pero tú decides abrirle la puerta, mirarlo a los ojos y avanzar igual. Esa expansión deliberada, aunque pequeña, transforma tu estructura mental. No porque hagas algo gigantesco, sino porque cada día cruzas 1 milímetro más allá de tu versión anterior. Y cuando el miedo se presente, porque lo hará, respira. Hazlo profundamente, 5 veces. Mientras lo haces, repite: esto no es miedo, es excitación. Esa frase no es un truco, es un ancla. Está reprogramando tu fisiología en tiempo real. Estás enseñándole a tu cuerpo que esa activación es un preludio de acción, no de huida. Y si además visualizas el resultado, si imaginas no solo el acto, sino cómo te sentirás después de hacerlo, entonces tu cerebro empieza a anticipar la recompensa y eso libera dopamina antes de actuar. Es como empujar el tren emocional en la dirección correcta antes de que se mueva. Divide tus miedos en pasos. Tómalo como un juego. Si hay algo que te intimida, fracciona ese desafío en 10 niveles. Empieza con la versión más pequeña y domina cada fase antes de pasar a la siguiente. Así como entrenarías para correr un maratón, entrenas para hablar, decidir, exponerte. Cada miedo enfrentado es una semilla de resiliencia que florece en otros aspectos de tu vida y así, sin darte cuenta, estás entrenando como un estoico, no para eliminar el miedo, sino para hacerte más grande que él. Porque el miedo, cuando se canaliza, se convierte en dirección, se convierte en energía y se convierte en combustible. Ahora que sabes cómo transformar ese impulso natural en poder disciplinado, es hora de automatizar tu avance. En la próxima lección vamos a crear secuencias imbatibles de hábitos encadenados. Porque cuando una acción lleva a la siguiente sin esfuerzo, tu disciplina deja de depender de la motivación y se convierte en un sistema imparable. Número 5. Crea encadenamientos de hábitos inevitables. La disciplina sostenible no es el resultado de grandes esfuerzos aislados, es la consecuencia de pequeños sistemas enlazados que se ejecutan como una coreografía interna. No necesitas decidir a diario si vas a ser disciplinado, si lo que haces ya está estructurado para avanzar por sí solo. Esa es la magia de los encadenamientos de hábitos. Transformar tu día en una secuencia lógica de acciones inevitables. Cada hábito impulsa al siguiente. Y al final, no solo actúas, fluyes. Tu cerebro está diseñado para operar mediante asociaciones. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas.
Esto significa que si después de tomar café siempre revisas tu agenda, esa conexión se fortalece. Y si luego de revisar la agenda haces 10 sentadillas y después bebes agua y luego te sientas a trabajar, tu sistema nervioso empieza a ver toda esa cadena como una sola unidad de comportamiento. Eso es un superhábito, una secuencia automatizada que se activa con una sola chispa inicial. El primer paso es identificar tus hábitos ya consolidados. Actividades que ya haces todos los días sin pensarlo. Cepillarte los dientes, ducharte, llegar a casa, preparar el desayuno. Esos momentos son anclas, son puntos de enganche perfectos para insertar nuevos hábitos. No tienes que forzar el recuerdo ni luchar con la voluntad. El hábito ya existente se convierte en disparador. Así es como eliminas el esfuerzo y lo reemplazas con automatismo. El siguiente paso es diseñar secuencias que tengan sentido. No se trata de poner cosas al azar, sino de construir un flujo natural. Por ejemplo, después de lavarme los dientes, haré 10 respiraciones profundas. Después de respirar, escribiré una afirmación positiva. Después de eso, tomaré agua y comenzaré mi lectura. Cada acción empuja suavemente a la siguiente, y al repetir esta secuencia cada mañana, tu sistema nervioso empieza a ejecutarla sin discusión interna. Ese es el efecto dominó conductual. Una sola acción inicial, una decisión mínima desencadena una cadena de 5, 6 o incluso 7 acciones más. La inversión de energía que antes requerías para arrancar cada hábito por separado, ahora se reduce drásticamente, porque solo necesitas encender la primera ficha. El resto cae por impulso acumulado y con la repetición, esa cadena se consolida en una sola identidad. Ya no es hacer ejercicio, leer, hidratarme, planificar. Es simplemente mi rutina matutina, un bloque sólido, una estructura inquebrantable. Este fenómeno tiene base neurológica. Cuando repites una cadena de hábitos en el mismo orden, tu cerebro los comienza a agrupar como una sola red sináptica. La carga cognitiva se reduce, la resistencia se disuelve y la secuencia se convierte en parte de tu identidad. No necesitas motivación, solo necesitas comenzar. Puedes reforzar este proceso usando el método detonante más hábito más recompensa. Por ejemplo, después de encender la cafetera, detonante, haces 10 flexiones, hábito, y te premias con un sorbo de café, recompensa. Este patrón tripartito asegura que cada eslabón se asocia a placer, no a esfuerzo. Además, estás aprovechando la dopamina liberada tras cada hábito completado para alimentar el impulso hacia el siguiente. Aplica también la fórmula para que un comportamiento ocurra. Necesitas motivación, habilidad y un disparador. Al encadenar hábitos, cada comportamiento completado se convierte en el disparador y motivador del siguiente. No necesitas más fuerza de voluntad. Necesitas una estructura inteligente. Organiza tus días en bloques, bloques de enfoque, bloques de autocuidado, bloques de avance. Cuando varias acciones relacionadas se agrupan en un solo segmento temporal, se ejecutan como un todo. Ya no estás saltando entre decisiones, estás siguiendo una ruta establecida. Y aquí está el punto clave. Cada vez que completas un hábito, tu cerebro te premia con una pequeña dosis de dopamina. Esa química cerebral no solo te hace sentir bien, sino que te empuja a querer repetirlo. Así, creas un ciclo virtuoso, una red de comportamientos encadenados, reforzados por placer interno. Y lo más importante, completamente sostenibles. Ahora que tus cadenas de hábitos te empujan hacia la acción sin fricción, es hora de blindar el sistema. Porque incluso el mejor sistema puede fallar cuando la motivación interna tambalea. Por eso, en la próxima lección, vamos a hablar de rendición de cuentas,
cómo integrar elementos externos que te mantengan firme incluso en tus días más difíciles. Porque la verdadera disciplina no solo se entrena, se refuerza. Número 6. Establece sistemas de rendición de cuentas. La autodisciplina no debe depender únicamente de la fuerza de voluntad, porque la voluntad, aunque valiosa, es limitada. Fluctúa con el estado de ánimo, la energía y el entorno. Si confías solo en tu motivación interna, estás construyendo sobre terreno inestable. En cambio, cuando estableces sistemas externos de rendición de cuentas, pasas de depender de ti mismo a obligarte a cumplir. Te conviertes en alguien que no deja espacio al fracaso, no porque sea invulnerable, sino porque se protege con estructuras diseñadas para hacerlo inevitablemente disciplinado. La presión social es una de las fuerzas más potentes que existen. Tu cerebro, desde la era tribal, está programado para ajustarse a las normas del grupo y evitar la desaprobación. Por eso, cuando haces tus compromisos públicos, estás apelando a ese sistema de conformidad profunda. Ya no estás intentando convencerte solo, estás mostrándole al mundo lo que harás. Y el miedo a fallar públicamente es un motivador poderoso, no es vanidad, es estrategia. La rendición de cuentas externa multiplica tu tasa de cumplimiento. Te sientes observado, y eso activa tu nivel máximo de seriedad. Pero no basta con decirlo, hay que hacerlo específico. No digas, voy a ser más saludable. Di, voy a correr 5 kilómetros lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. La claridad mata las excusas. Además, establece fechas fijas para reportar tus avances. Informa tus resultados. Comprométete con alguien cuya opinión valoras. Alguien a quien no quieras decepcionar. Esa combinación de exposición pública más seguimiento regular convierte un deseo difuso en una obligación real. Ve más allá y firma un contrato personal. Literalmente, escribe en papel tu compromiso. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia y qué consecuencias tendrá el incumplimiento? Trátalo como un documento legal. Fírmalo. Compártelo con testigos. Ese acto simbólico envía una señal clara a tu sistema de coherencia interna. Esto va en serio. Activa tu deseo de mantenerte alineado con tu palabra. El contrato se vuelve tu espejo. Y romperlo ya no se siente como una omisión leve, se siente como traición personal. Y si quieres llevar esto a otro nivel, establece consecuencias reales, concretas, dolorosas. Por ejemplo, si no cumples con tu hábito diario, deberás hacer una donación a una causa que detestas, o renunciar a una salida que te gusta, o hacer una tarea que te desagrada intensamente. La aversión a la pérdida, según la psicología conductual, es más motivadora que el deseo de ganar. Aprovéchala, y muy importante, estas consecuencias deben ser automáticas, no sujetas a tu estado de ánimo. Si fallas, se aplican sin discusión. Así eliminas el autoengaño. No subestimes el poder de la comunidad. Únete a un grupo de personas con los mismos objetivos, o crea uno, no para compartir frases motivadoras, sino para rendir cuentas con métricas. El grupo funciona como red de apoyo y como presión. Te anima cuando lo necesitas, pero también te exige cuando flaqueas. Te identifica. No eres solo tú contra el mundo. Eres parte de una tribu que vive bajo principios de disciplina compartida, y eso fortalece tu identidad. Yo soy de los que cumplen. También puedes elegir un compañero de compromiso, alguien que esté un paso adelante de ti, que te inspire y con quien puedas reunirte regularmente para revisar progresos. Nada de ¿cómo te sientes? Aquí se mide horas entrenadas, páginas leídas, acciones ejecutadas. Datos, no percepciones. Eso genera precisión. Una técnica poderosa es el depósito económico. Entregas una cantidad de dinero a alguien de confianza. Si cumples, te lo devuelve. Si no, se pierde.
El miedo a la pérdida financiera sumado a la rendición social crea un doble blindaje. Y hoy existen aplicaciones que automatizan todo esto. Te notifican, te alertan, te exponen. Si cumples, se celebra. Si fallas, se registra. Ya no hay lugar para engaños. Y si necesitas algo más radical, hazlo público. Anuncia que si no cumples, harás algo incómodo. Exponte. Usa la presión social y la incomodidad como aliados, no para sufrir, sino para protegerte de ti mismo. Porque cuando tienes sistemas de rendición de cuentas sólidos, el fracaso deja de ser una opción aceptable y la disciplina se convierte en tu nuevo estándar. Ahora que tu disciplina está reforzada externamente, es momento de afinar tu puntería, de enfocar todo ese poder en lo que realmente importa. En la próxima lección vamos a hablar de prioridades, porque no basta con ser disciplinado, tienes que serlo con dirección. Número 7. Desarrolla claridad implacable sobre tus prioridades. La disciplina sin dirección es solo desgaste. Puedes ser increíblemente constante, tener una voluntad de hierro, madrugar todos los días y aún así no transformar tu vida. ¿Por qué? Porque lo que realmente cambia tu realidad no es cuánto haces, sino en qué lo aplicas. La energía disciplinaria es limitada. Por eso, tu deber no es solo cultivarla, sino dirigirla como un rayo láser hacia lo que verdaderamente importa. Sin enfoque, la disciplina se diluye. Con enfoque, se vuelve imparable. El principio de enfoque esencial es simple, pero demoledor. No se trata de hacer muchas cosas con disciplina, sino de hacer muy pocas, las correctas. Muchas personas caen en la trampa del rendimiento amplio, ser eficientes en tareas que no importan, pero la eficiencia sin dirección es solo movimiento sin progreso. Lo que necesitas es claridad brutal sobre qué actividades tienen el poder de cambiar tu vida. Cuando concentras tu disciplina en esas pocas acciones transformadoras, todo se acelera. El impacto se multiplica. Tu vida empieza a tomar una forma distinta, con menos esfuerzo, pero más intención. Y aquí entra el poder del no estratégico. Cada vez que dices sí a algo que no está alineado con tu visión esencial, estás diciendo no a algo que sí lo está. Tu energía no es infinita. Cada compromiso, cada tarea, cada respuesta afirmativa consume parte de tu reserva de disciplina. La clave está en protegerla. Aprender a decir no no es grosería, es madurez, es respeto por tus metas, porque en el fondo no estás rechazando a otros, estás defendiendo tu camino. La transformación no se construye diciendo sí a todo, sino eligiendo con inteligencia a qué le entregas tu energía más valiosa. Haz una clasificación brutal de tus actividades. No todas valen lo mismo. Divide lo que haces en 3 bloques: lo transformador, lo mantenedor y lo distractor. Lo transformador es lo que eleva tu vida a otro nivel: aprendizaje profundo, entrenamiento físico serio, creación de valor, introspección. Lo mantenedor son las tareas que sostienen tu funcionamiento diario, como responder correos, pagar cuentas o limpiar. Y lo distractor es todo lo que consume tiempo y energía sin dejar nada valioso a cambio. Aquí es donde debes aplicar una regla estoica fundamental. Elimina sin piedad lo que no te sirve. La disciplina verdadera no está en hacer más, sino en hacer menos, pero mejor. La eliminación despiadada de lo secundario es una práctica. No es algo que haces una vez, sino un proceso continuo. Quitar lo innecesario te da espacio mental, emocional y operativo para lo esencial. Quitar no es perder. Quitar es liberar. Es abrir espacio para la excelencia. Es afinar tu vida como un escultor que elimina el mármol que sobra para revelar la obra maestra que ya estaba dentro. Y cuando ese enfoque se concentra, todo cambia. Imagina tu disciplina como un haz de luz, disperso, apenas ilumina, pero enfocado quema, perfora, abre caminos.
Esa es la diferencia entre quien hace mucho y no avanza, y quien hace poco, pero avanza sin freno. Los resultados extraordinarios no requieren una vida llena de tareas, requieren una mente enfocada en los puntos de mayor apalancamiento. Eso es estrategia estoica, economía de esfuerzo con máximo impacto. Aplica el método de clasificación de prioridades. Haz una lista de 25 cosas que quieres lograr. Elige las 5 más importantes. El resto, conviértelas en tu lista de evitación. Porque lo que sabotea tu avance no son los fracasos, son las distracciones disfrazadas de oportunidades. Y cada día, pregúntate, ¿cuáles son mis 3 tareas de máximo impacto vital? Hazlas primero. Protégelas. Dale a esas acciones tu mejor hora, tu mayor energía, tu atención plena. Examina cada actividad con el lente del retorno sobre disciplina. ¿Cuánto te devuelve esa acción por cada unidad de esfuerzo que inviertes? No todos los hábitos son iguales. Algunos generan transformación, otros solo te mantienen ocupado. Aprende a distinguir. Porque lo que está en juego es tu tiempo, tu energía, tu vida. Recuerda esta frase: la concentración de esfuerzo en pocas áreas es la marca definitoria de la excelencia. No te disperses, no hagas de todo. Haz lo esencial con una precisión implacable. Y ahora que tienes esa claridad, es momento de protegerla, porque no basta con saber tus prioridades. Tienes que blindarlas. En la siguiente lección, vamos a construir bloques sagrados de trabajo profundo. Espacios donde ninguna distracción entra, donde tu disciplina alcanza su máximo nivel, donde te conviertes en quien estás destinado a ser. Número 8. Implementa bloques de trabajo profundo. La disciplina superficial genera resultados superficiales. Puedes cumplir horarios, completar tareas y sentir que estás avanzando, pero si no accedes a ese nivel de concentración absoluta donde el mundo se disuelve y solo queda lo esencial, no estás rindiendo al nivel que tu potencial permite. En un mundo saturado de distracciones, tu capacidad de entrar en trabajo profundo no es solo una habilidad, es un superpoder. Y como todo superpoder, se entrena, se protege y se ejecuta con intención implacable. La concentración ininterrumpida es escasa hoy. Todos quieren enfocarse, pero pocos construyen las condiciones para que eso sea posible. Tu cerebro necesita entre 18 a 23 minutos de atención sostenida para alcanzar un estado de enfoque profundo. Eso significa que cada vez que revisas tu teléfono, contestas un mensaje o cambias de tarea, reinicias ese contador. Y lo más grave, cuanto más fragmentas tu atención, más difícil se vuelve reconstruirla. La verdadera transformación ocurre después de ese umbral. Cuando ya pasaste la incomodidad inicial, cuando ya dejaste atrás el ruido, ahí, en ese espacio mental sin interrupciones, es donde se gestan los avances reales. Para acceder a ese estado, necesitas crear lo que llamo espacios sagrados de productividad. Bloques inviolables de tiempo, diseñados para un solo propósito, tu prioridad más importante. Durante ese tiempo no existe nada más. No hay correos, ni notificaciones, ni interrupciones. Solo tú y lo que importa. No es negociable, no es flexible, es sagrado. Cada vez que honras ese bloque, estás fortaleciendo tu identidad como alguien que se respeta, que respeta su visión y que actúa como tal. La multitarea es el enemigo invisible de la profundidad. No importa lo productivo que creas ser mientras haces varias cosas a la vez. Neurológicamente es una ilusión. Tu cerebro no puede hacer tareas cognitivamente exigentes al mismo tiempo. Solo alterna rápidamente entre ellas y en cada cambio pierde eficiencia, enfoque y energía. Esa alternancia constante degrada tu rendimiento entre un 20% y un 40%. La única vía hacia el trabajo transformador es la monotarea profunda, un solo objetivo, una sola tarea, una sola dirección.
Cuando mantienes esa concentración por al menos 30 o 45 minutos, entras en un estado que los científicos llaman flujo. La mente se alinea, el cuerpo coopera, las ideas fluyen, las distracciones desaparecen, tu percepción del tiempo se altera, y en ese estado es donde ocurren los verdaderos saltos de calidad. No en las listas de tareas interminables, no en las urgencias del día, sino en esa inmersión total donde se desbloquea tu mejor versión. Y sí, al principio habrá resistencia. Tu mente buscará escapar, tu cuerpo se inquietará, te parecerá incómodo, pero esa incomodidad es buena, es la señal de que estás saliendo del modo reactivo y entrando en profundidad. Si la atraviesas, si metabolizas esa resistencia, empiezas a construir una nueva capacidad neurológica. Cada vez será más fácil, cada vez más natural. Cada sesión de enfoque profundo te entrena para sostener más y mejor. Puedes comenzar con bloques de 25 minutos completamente enfocados, seguidos de 5 minutos de pausa. Luego extiende gradualmente hasta 90 minutos. Este enfoque, basado en los ritmos ultradianos de tu cerebro, alterna esfuerzo con recuperación estratégica. Así, no solo alcanzas más, sino que lo haces sin quemarte. Y no subestimes el diseño del espacio. Crea tu búnker productivo, un lugar libre de estímulos innecesarios, señales claras de no molestar, herramientas listas, un entorno que le dice a tu cerebro: aquí se trabaja en serio, aquí se entra en otra dimensión. Estudios recientes muestran que incluso interrupciones de segundos pueden reducir tu claridad de pensamiento durante varios minutos. La profundidad necesita protección. Por eso, tu disciplina no puede ser solo una actitud interna. Tiene que ser también una arquitectura externa. Y una vez que domines estos bloques de trabajo profundo, estarás operando desde un lugar diferente, más allá del esfuerzo, más allá del ruido. Pero mantener esa intensidad requiere una mente capaz de resistir la tentación constante del confort. Por eso, en la próxima lección, vamos a cultivar un principio estoico clave: la incomodidad voluntaria. Porque quien entrena el músculo del autocontrol no reacciona ante la vida, la lidera. Número 9. Establece retrospectivas implacables. La disciplina sin evaluación se convierte en repetición vacía. Puedes esforzarte todos los días, puedes marcar casillas, puedes mantenerte ocupado y aún así no avanzar en lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque sin un sistema de revisión implacable, estás atrapado en tu propia narrativa. Y tu mente, aunque poderosa, es también experta en engañarte. Justifica desviaciones, magnifica progresos y omite verdades incómodas. Si quieres cambiar tu vida de verdad, necesitas dejar de confiar en percepciones y comenzar a confiar en sistemas. Sistemas de retroinspección rigurosos. Porque lo que no evalúas te controla. La mayoría no fracasa por falta de esfuerzo, fracasa por falta de claridad brutal, por no revisar con honestidad, por no confrontar con datos lo que su mente maquilla con excusas. La evaluación constante es el arma secreta de los que no toleran estancarse. Y no se trata de juzgarte con dureza, sino de verte con precisión. Cada fracaso deja una pista, cada éxito una fórmula. Tu revisión debe capturar ambas, para aprender, para mejorar, para crecer. Esa es la esencia de una retrospectiva implacable. Transformar cada resultado, bueno o malo, en un peldaño hacia un sistema más efectivo. Y para eso necesitas una base innegociable: la medición objetiva. Lo que no se mide no se puede mejorar. Establece métricas claras para tus hábitos clave. ¿Cuántas sesiones de trabajo profundo completaste esta semana? ¿Cuántos entrenamientos reales hiciste, no solo planificados? ¿Cuántos días mantuviste tu rutina de sueño, tu dieta, tu enfoque? Registra, cuantifica,
Observa. No importa si al principio los números te incomodan, esa incomodidad es verdad cruda, y esa verdad es el inicio del cambio. Una buena medición incluye dos tipos de indicadores: los adelantados y los retrasados. Los adelantados son tus comportamientos diarios, lo que puedes controlar. Los retrasados son los resultados acumulativos, lo que surge como consecuencia. No puedes controlar que bajes 5 kilos esta semana, pero sí puedes controlar comer limpio 7 días seguidos. Ese es tu enfoque. Medir lo que haces, no solo lo que quieres. Ahí está el poder, pero medir no basta. Tienes que ajustar, porque ningún sistema es perfecto desde el inicio. La excelencia no es estática, es un proceso iterativo. Cada revisión semanal debe dejarte con al menos un cambio claro. Algo que vas a eliminar, algo que vas a mejorar, algo que vas a intensificar. No sigas repitiendo estrategias que no dan resultado. No te cases con métodos. Cásate con la mejora. Que tu sistema sea un organismo vivo, que aprende, que evoluciona. Eso es disciplina verdadera. No solo hacer, sino mejorar lo que haces. Y ojo con los patrones. Las grandes caídas comienzan con pequeñas desviaciones invisibles. Por eso, tu sistema debe incluir alertas tempranas, señales de que te estás alejando. Tal vez estás durmiendo menos, saltando tus bloques de trabajo, procrastinando más de lo normal. Detecta eso antes de que se convierta en un quiebre. Esa anticipación puede ser la diferencia entre una corrección rápida y un retroceso completo. Tu foco en la revisión no debe ser «fallé o tuve éxito». Eso es simplista. La pregunta real es «¿cómo puedo mejorar este sistema un 1% esta semana?». Porque esas mejoras mínimas, acumuladas en el tiempo, convierten tu sistema actual en algo irreconociblemente más poderoso. No necesitas un nuevo plan, necesitas mejorar tu ejecución, un poco cada vez. Puedes estructurar esto con una revisión semanal. Cada domingo, 30 minutos. Abre tu diario, tu app o tu hoja de seguimiento. Anota qué lograste, qué desviaste, qué patrones viste y cuál es el cambio que vas a aplicar. Y marca visualmente tu progreso. Usa un calendario. Haz visible tu cadena de cumplimiento, porque ver ese patrón te impulsa a protegerlo. La mente odia romper secuencias. Úsalo a tu favor. Hazte las preguntas incómodas. ¿Estoy confundiendo actividad con progreso? ¿Dónde estoy evitando mirar de frente? ¿Qué resultados concretos puedo mostrar? Estas preguntas son bisturís que cortan la grasa mental. Y finalmente, contrasta tu percepción con datos. Creo que mejoré. No es suficiente. ¿Qué muestran los números? ¿Qué evidencia tienes? Esa práctica calibra tu percepción con la realidad. Y esa calibración te hace imparable. Y ahora que tu sistema se revisa, se corrige y se perfecciona, estás listo para desmontar una de las mentiras más dañinas sobre la disciplina, que depende de la motivación. En la próxima lección vamos a eliminar esa ilusión, porque la transformación real no viene cuando estás inspirado, viene cuando actúas incluso sin ganas. Número 10. Supera la disciplina por motivación. La motivación es volátil, aparece cuando todo fluye, cuando estás inspirado, cuando sientes que puedes con todo, pero también desaparece sin previo aviso, y ahí es donde la mayoría se detiene. Porque han construido su disciplina como una emoción, no como una estructura, y eso los condena al vaivén de su estado de ánimo. La disciplina real, la que transforma vidas, no depende de cómo te sientas, depende de lo que has decidido ser, independientemente del clima emocional del momento. La falacia de la motivación disciplinaria es uno de los errores más comunes. Creer que necesitas estar motivado para actuar es como creer que necesitas tener sed para beber agua.
En un mes promedio, solo tendrás unos pocos días en los que te sientas naturalmente motivado. Si condicionas tu acción a esos días, vas a fallar en el 80% de las oportunidades. El crecimiento no ocurre cuando todo es perfecto, ocurre precisamente en los días grises, cuando no quieres levantarte, cuando no tienes ganas, cuando todo en ti grita «descansa». Ahí es donde se construye el músculo de la autodisciplina. Por eso, la disciplina no puede ser un sentimiento, tiene que ser un sistema, un conjunto de protocolos que se ejecutan sin pedirle permiso a tu estado emocional. Un sistema sólido anticipa los días sin motivación y tiene respuestas preparadas para ellos. Los estoicos lo sabían. Lo que no está bajo tu control, como cómo te sientes, no puede ser la base de tus decisiones. Los más disciplinados no son más fuertes ni más motivados. Son más estructurados, tienen reglas, tienen rituales, tienen automatismos que ejecutan aunque no haya inspiración. Y aquí viene el principio más importante: la acción precede a la emoción. La mayoría cree que primero viene la motivación y luego la acción. Pero es al revés. Actúas primero, te mueves, empiezas, aunque sea a desgano, y una vez que estás en movimiento, es probable que aparezca algo de impulso. No porque te llegó mágicamente, sino porque el cuerpo en acción crea su propio momentum. Esta verdad está respaldada por la neurociencia. El comportamiento es capaz de generar estados mentales. No necesitas sentirte disciplinado, solo necesitas actuar como si lo fueras. Esa es la clave. Identidad sobre inspiración. No preguntes, ¿tengo ganas? Pregúntate, ¿esto es coherente con la persona que quiero ser? La identidad es más poderosa que la emoción. Si decides que eres una persona que cumple lo que se propone, entonces simplemente haces lo que toca, incluso cuando no quieres, porque tu comportamiento está alineado con una visión más grande de ti mismo. Y ese tipo de alineación crea integridad. La integridad se convierte en hábito, y el hábito se convierte en destino. Automatiza, crea rutinas, elimina decisiones innecesarias. No decidas cada día si entrenarás. Entrenas y punto. No decidas si meditarás. Meditas. La automatización protege tu energía decisional. La disciplina se convierte en algo tan natural como cepillarte los dientes. No lo piensas, lo haces, lo integras y al hacerlo lo sostienes. La ciencia lo respalda. La motivación tiene ciclos. Sube y baja, se agota, se debilita ante la repetición. Por eso, necesitas estructuras que no dependan de ella. Cuando sabes que habrá días bajos, no te sorprendes, te preparas y ejecutas igual. Aplica la técnica de actuar como si. No te sientes enfocado, actúa como si lo estuvieras. No te sientes fuerte, muévete como si lo fueras. El cuerpo engaña a la mente y la mente aprende. También puedes invertir el orden tradicional de la visualización. No visualices para actuar. Actúa primero y luego visualiza el resultado logrado. Este refuerzo posterior solidifica el ciclo de acción-recompensa. Y una técnica simple pero decisiva: nunca evalúes si estás listo para actuar antes de actuar. No te preguntes si quieres. No te permitas negociar. Empieza. Da el primer paso antes de emitir juicio, porque una vez que empiezas, ya estás dentro. Y desde dentro, todo es más manejable. Y ahora que has desmontado el mito de la motivación, estás listo para el siguiente desafío. Porque incluso con todo esto, hay un punto de fricción que detiene a la mayoría. Ese momento exacto antes de empezar. En la próxima lección, vamos a dominar el arte de comenzar, la clave para convertir intención en transformación. Número 11. Domina el arte de comenzar. El mayor sabotaje no ocurre en el medio del camino, ocurre antes de dar el primer paso. La fricción del inicio es la barrera invisible que derriba los sistemas más sólidos y las intenciones más firmes.
Y sin embargo es tan pequeña, tan breve, que si logras atravesarla, lo demás se activa solo. El verdadero campo de batalla no es todo el hábito. Es el instante en que decides si comienzas o no. Ahí se define todo. La mente humana funciona con una inercia muy parecida a la física. Para mover un cuerpo en reposo, se necesita una fuerza inicial mucho mayor que la requerida para mantenerlo en movimiento. La disciplina sigue esa misma ley. El 80% de tu resistencia vive en los primeros 20 segundos. Lo sabes, abrir el libro es más difícil que leerlo. Amarrarte las zapatillas es más difícil que correr. Sentarte frente al escritorio es más difícil que trabajar. Esa fricción inicial no es debilidad, es diseño humano, pero se puede hackear. El secreto está en encontrar la primera acción detonante, esa acción que no requiere pensar, pero activa todo el sistema. Desenrollar la esterilla, abrir el documento, poner el cronómetro. Esa pequeña acción no solo reduce la ansiedad del todo, sino que se convierte en una llave. Una vez que se gira, el sistema empieza a fluir. No intentes conquistar la actividad entera, solo conquista el inicio. Y verás cómo lo demás viene en piloto automático. Reduce la barrera inicial hasta que sea absurdo no empezar. Prepara la ropa de entrenamiento la noche anterior. Deja abierto el archivo donde debes escribir. Pon la mochila junto a la puerta. Cada obstáculo eliminado es una excusa menos disponible para tu mente. Tu regla debe ser esta: haz que comenzar sea más fácil que no comenzar. Cuando llegar a la acción cueste menos que evadirla, ya ganaste. Y si aún sientes resistencia, usa la traición estratégica. Comprométete solo con 2 minutos. Solo vas a hacer 2 minutos de ejercicio. Solo vas a escribir durante 2 minutos. Solo vas a leer una página. El cerebro acepta esa negociación, pero una vez en marcha cambia la dinámica. De repente, seguir es más fácil que detenerse. Y lo fascinante es que este truco funciona incluso cuando sabes que lo estás haciendo. Porque la mente obedece al movimiento, no a la intención. El cuerpo desbloquea la mente. Es así de simple. Hay días en los que tu motivación no responde. Tu mente está lenta. Tu energía mental está en cero. Pero si logras moverte solo un poco, todo cambia. Un estiramiento, un paso, una respiración profunda. El acto físico tiene el poder de reiniciar sistemas enteros que están congelados. El cuerpo empuja la puerta, la mente la atraviesa. Aplica la regla de los 5 segundos. Cuando sientas el impulso de actuar, no lo pienses. Cuenta regresivamente del 5 al 1 y muévete. Ponte de pie, da un paso, inicia. Ese patrón interrumpe el ciclo de justificación automática y activa tu corteza prefrontal antes de que las excusas se instalen. Es una microintervención que cambia todo el guión interno. Y no subestimes la noche anterior. 10 minutos antes de dormir pueden eliminar toda la fricción del día siguiente. Prepara tus herramientas. Define tus horarios, anticipa los puntos de resistencia, neutraliza a tu yo perezoso antes de que despierte, porque en la mañana tu energía decisional es mínima. No dejes decisiones para ese momento, déjalo todo resuelto. Reduce también los pasos físicos. Literalmente, cuenta cuántos pasos hay entre tu cama y tu zona de trabajo, entre tu puerta y tus zapatillas, entre la intención y la acción. Luego acorta esa distancia, acércate al punto de inicio, cambia tu arquitectura. No es metafórico, es táctico, es biológico. Y una vez que hayas establecido tu sistema, no lo pongas a debate diario. No te preguntes, ¿quiero hacerlo hoy? Ya lo decidiste antes. Ejecuta, no negocies contigo mismo. Esa conversación interna es el disfraz del autosabotaje. Cierra esa puerta, mantén el contrato y actúa, porque ahora que sabes cómo comenzar, ya ganaste la parte más difícil. El siguiente paso no es hacerlo mejor, es encarnar el sistema.
pasar de tener disciplina a ser disciplina, porque lo que haces consistentemente se convierte en lo que eres. Y ahí empieza el verdadero cambio permanente. Número 12. Construye identidad basada en disciplina, no en resultados. Cuando construyes tu disciplina sobre la base de resultados, te vuelves esclavo de las circunstancias. Cada avance te motiva, pero cada retroceso te hunde. Tu energía se vuelve impredecible y tu compromiso se fragmenta según el clima exterior. En cambio, cuando tu disciplina se basa en identidad, en quién has decidido ser, entras en un plano completamente diferente. Los resultados se convierten en simples consecuencias naturales, no en la fuerza que determina si sigues o te detienes. Los resultados son importantes, pero no pueden ser el centro de gravedad. Obsesionarte con ellos crea un ciclo de motivación frágil. Si todo depende de si va bien o va mal, cada día se convierte en una ruleta emocional. Pero cuando el foco está en ser, no en tener o lograr, la constancia se vuelve inquebrantable. Esta es la paradoja del logro. Cuanto más te concentras en el proceso, más inevitables se vuelven los resultados. El que se enamora del acto disciplinado gana por acumulación. Todo empieza con una redefinición interna. No eres alguien que quiere lograr algo. Eres alguien que hace lo que esa meta requiere. Dejas de decir, quiero escribir un libro, y empiezas a afirmar, soy escritor, escribo todos los días. No es un simple cambio de palabras, es una reprogramación. Tu cerebro empieza a actuar desde un nuevo lugar, y eso altera cómo respondes a la pereza, al miedo, a la incomodidad, porque tu comportamiento ya no depende de sentirte inspirado, sino de mantener congruencia con tu nueva identidad. La herramienta más poderosa para esta reconfiguración es el lenguaje. Las palabras que repites internamente moldean tus hábitos. Pasa de tengo que entrenar a soy un atleta, entrenar es lo que hago. De voy a intentar a yo actúo. Las palabras se convierten en cables neuronales. Cada vez que usas un lenguaje congruente con tu identidad disciplinada, estás reforzando esa arquitectura dentro de ti. Pero no basta con decirlo, debes probarlo con actos. Tu identidad no se construye con ideas, se construye con acciones. Y cada acción disciplinada es un voto silencioso a favor de la persona que estás eligiendo ser. No importa lo pequeña que parezca. Cada mañana que te levantas, cuando dijiste que lo harías, cada vez que eliges cumplir en lugar de justificarte, estás votando. Y la acumulación de esos votos define quién eres. No es magia, es matemática identitaria. Con suficiente repetición, lo que era esfuerzo se vuelve automático. Así funciona la neuroplasticidad. Tu cerebro refuerza las conexiones que usas con frecuencia. Después de unos 60 a 90 días, lo que antes requería energía consciente se convierte en impulso inconsciente. La disciplina se convierte en naturaleza, y ahí tu identidad ya no necesita recordatorios, porque tu sistema nervioso lo ha integrado como lo hace con respirar o caminar. Para acelerar este proceso, puedes usar afirmaciones concretas. Escribe, soy el tipo de persona que no negocia su palabra consigo mismo. Soy el tipo de persona que cumple aunque no tenga ganas. Repítelo antes de cada acción clave. Así creas coherencia entre lo que dices y lo que haces, y cada repetición fortalece el autoconcepto. Recuerda, la historia que te cuentas sobre ti moldea tus decisiones. Si sigues repitiendo la narrativa del yo siempre abandono, inconscientemente buscarás pruebas que confirmen ese guión. Pero si reescribes tu historia con pruebas reales de cambio, empiezas a actuar desde otro lugar. No porque todo haya cambiado fuera, sino porque has transformado tu lugar interno de referencia. Y lo más importante, encuentra valor en la disciplina misma, no en su recompensa. Que te satisfaga cumplir, aunque nadie lo vea.
Que tu fuerza provenga del acto de honrarte, no del aplauso, porque cuando tu validación es interna, nadie puede quitártela. Y cuando la disciplina nace de ahí, se convierte en una ventaja imposible de copiar. Ahora que tu identidad disciplinada está enraizada, toca amplificar su impacto. No se trata solo de ser coherente contigo. Se trata de usar esa coherencia como tu ventaja estratégica en un mundo que flaquea ante la primera excusa. Es momento de liderar desde la consistencia. Número 13. Convierte la disciplina en tu ventaja competitiva. En un mundo donde la mayoría se rinde antes de siquiera arrancar en serio, la disciplina sostenida se convierte en una ventaja brutal. Y no es una metáfora, es una ventaja cuantificable, visible y decisiva. La verdadera autodisciplina, aquella que se mantiene más allá de las excusas, es una rareza. Menos del 8% de las personas mantienen sus compromisos más allá de 3 semanas. Esto significa que si tú logras sostener un sistema disciplinario por encima de ese umbral, ya estás por encima del 92% de la competencia. Esa sola estadística debería darte perspectiva. La disciplina no solo mejora tu vida, te separa radicalmente del promedio. Vivimos en una paradoja constante. Tenemos más herramientas para ser productivos que nunca, pero menos capacidad de enfoque. Todo está diseñado para distraerte, para fracturar tu atención. En ese contexto, quien entrena su disciplina se vuelve una anomalía poderosa. Cada día que actúas con intención y consistencia, estás invirtiendo en un diferencial que no puede ser comprado ni copiado rápidamente. La verdadera separación no ocurre por talento ni por suerte. Ocurre por consistencia, porque mientras todos se dispersan, tú permaneces. Y aquí es donde aparece una de las claves. La mayoría abandona justo cuando debería perseverar, en los valles de desesperanza. Esos momentos donde haces todo bien, pero no ves resultados. Allí donde muchos se rinden, tú tienes la oportunidad de crecer en silencio, sin aplausos, sin evidencias inmediatas, pero acumulando poder, porque cada minuto que persistes en la oscuridad es un metro de ventaja cuando vuelva la luz, y volverá. La pregunta es, ¿todavía estarás allí cuando pase? Y no se trata solo de resistir, se trata de capitalizar el abandono ajeno. Cada persona que renuncia a su proceso te deja un espacio. Cuando llega el caos, vacaciones, crisis, cansancio colectivo, la mayoría se detiene. Es ahí cuando tú aceleras, porque entiendes que la disciplina es como escalar una montaña rodeado de personas que no quieren terminarla. Cuantos más se queden atrás, más se despeja tu camino hacia la cima. Esto nos lleva al efecto compuesto. Cada día de acción disciplinada no suma, multiplica. Es una inversión exponencial, porque mientras los demás van en ciclos de entusiasmo, abandono y reinicio, tú vas acumulando capas de solidez. Y el día menos pensado, tus resultados saltan de nivel. No porque cambiaste algo ese día, sino porque has estado construyendo todos los días anteriores. Nadie ve ese trabajo, pero todos notan cuando despegas. Lo más poderoso de todo esto es que, con suficiente persistencia, llegas a un punto de singularidad, uno en el que ya no tienes competencia, porque ellos dejaron de intentarlo, y tú seguiste. El esfuerzo que para otros sigue siendo un sacrificio, para ti ya es rutina. Y cuando eso ocurre, la disciplina se convierte en algo invisible. Tú ya no la notas, pero para el resto del mundo tus resultados parecen milagrosos. Esta perspectiva cambia tu enfoque para siempre. Ya no te molesta que sea difícil, te motiva, porque sabes que cuanto más difícil se vuelve, menos gente va a continuar. Y eso te favorece, porque mientras todos esperan condiciones ideales, tú operas incluso en medio del caos. Y eso crea una brecha que no se puede cerrar fácilmente. El estudio de biografías de éxito lo confirma.
Lo que parecía talento inalcanzable, muchas veces era disciplina normal aplicada durante un periodo de tiempo extraordinario. No se trataba de genios, sino de personas con sistemas sólidos que repitieron lo correcto sin detenerse. Esa es la ecuación, constancia estratégica durante años. Al final, esta guerra interna que todos enfrentamos, esa lucha diaria contra la pereza, la postergación, la tentación, no desaparece. Pero el disciplinado la enfrenta con sistemas, no con voluntad, con estructura, no con emociones. Y ahora que entiendes que la disciplina sostenida no solo transforma tu vida, sino que te posiciona radicalmente por encima del promedio, es momento de integrar todo, de consolidarlo en un sistema completo, porque ya no basta con ser disciplinado por momentos. Necesitas construir una máquina personal, automatizada, que genere resultados extraordinarios día tras día, sin depender de motivación, sin excusas. Número 14. Sistematiza tu transformación completa. La verdadera transformación no ocurre cuando sabes qué hacer, sino cuando tienes un sistema que hace que lo correcto sea inevitable. No se trata de sumar prácticas sueltas ni de aplicar tácticas de forma aislada. Se trata de construir una estructura integral que funcione como una máquina personal de alto rendimiento. Así como un atleta no improvisa su entrenamiento, tú tampoco puedes improvisar tu disciplina. Necesitas un sistema completo, con redundancia consciente, diseñado para sostenerte incluso cuando falle tu motivación, tu energía o tu entorno. Un sistema real elimina puntos ciegos, esos rincones donde la indisciplina puede infiltrarse y comprometer todo. Cuando todo está interconectado, cada parte del sistema protege a las demás. Si no dormiste bien, tu entorno ya está preparado para reducir la fricción al mínimo. Si no te sientes motivado, tu calendario visual refuerza tu cadena de cumplimiento. No dependes de fuerza de voluntad, porque cada eslabón del sistema activa el siguiente. Es una cascada que inicia sola, sin necesidad de deliberación diaria. La clave está en automatizar decisiones. Un sistema disciplinario poderoso te libera de decidir constantemente. Ya no piensas, debería hacer esto hoy, porque la decisión ya fue tomada por tu sistema. Una sola decisión estructural activa docenas de microdecisiones sin esfuerzo. Esa economía cognitiva es oro. Te libera espacio mental para la creatividad, para resolver problemas, para crecer. Mientras otros siguen peleando cada día con su mente, tú ya estás ejecutando. Pero nada de esto funciona si no parte desde la identidad. El sistema comienza con una declaración: este es quien soy. No, esto es lo que quiero hacer, sino esto es lo que una persona como yo hace por defecto. A partir de ahí, todo se alinea. Tu entorno se diseña para reforzar esa identidad. Tus hábitos se organizan en secuencias lógicas. Tus herramientas sirven a tu propósito. No estás empujando contra tu antigua versión. Estás expresando tu nueva naturaleza. La meta no es esforzarte más, es diseñar mejor. No necesitas más energía si construyes un sistema tan elegante que hace el trabajo por ti. Un sistema bien diseñado requiere menos esfuerzo que improvisar. Cada componente debe ser optimizado. ¿Cómo lo hago más automático? ¿Cómo reduzco pasos? ¿Cómo elimino decisiones innecesarias? Esto no es pereza, es maestría. Y la paradoja más poderosa es esta. Al principio inviertes más energía en diseñar el sistema, pero a largo plazo, ese sistema te ahorra más energía que cualquier otra cosa. Y entonces llegas a la libertad real. La disciplina total no te encierra, te libera, porque ya no estás atrapado en ciclos de duda, procrastinación o arrepentimiento. Tienes el control y con ese control puedes dirigir tu energía hacia cualquier objetivo con precisión quirúrgica. No estás limitado por tus emociones ni por el caos externo. Estás operando desde tu centro.
Ese es el verdadero poder. Para sostener esto, crea un dashboard personal, un espacio visual donde veas todos los componentes clave, tus hábitos, tus métricas, tus acciones. En segundos, puedes saber si estás en ruta o necesitas corregir. Además, documenta tu manual operativo personal. ¿Qué hacer cuando estás bajo energía? ¿Qué protocolo sigues después de un fallo? ¿Cómo reajustas cuando algo se rompe? Así evitas reinventar soluciones cada vez que algo se desbalancea. Y cada trimestre, haz una revisión profunda, no como castigo, sino como mejora continua. Mira tu sistema como lo haría un ingeniero. Detecta fugas de energía, simplifica procesos, actualiza objetivos. Tu vida cambia y tu sistema debe evolucionar con ella. La libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras, es tener la capacidad de alinear tus acciones con lo que más valoras. Y eso solo es posible con una estructura que lo haga realidad día tras día. La disciplina no debe ser un esfuerzo eterno, debe ser tu sistema operativo. Y cuando lo sea, habrás cruzado el umbral, ya no te obligas, simplemente eres. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para saber que llegaste hasta aquí.